darle la bienvenida porque tenemos gente de Paraguay y de México, creo, así que bueno, gracias por estar, está también de Uruguay, así que bueno, le damos la bienvenida. Y bueno, como lo dijo Paula, el doctor Rojas es un amigo de Alcem, ya hace muchos años que nos viene acompañando, así que bueno. Le damos el paso al doctor, así aprovechamos al máximo este tiempo. Y gracias a todos por estar. Bueno, muchísimas gracias Susana, Paula. Siempre para mí es un placer y un honor compartir estos espacios con ustedes, a quien yo tanto quiero, tanto respeto y sobre todo admiro por el esfuerzo, la trayectoria, todo lo que han hecho, hacen y harán por los pacientes. La verdad que es inconmensurable todo lo que han ayudado a la comunidad, lo que nos han ayudado a todos en todo este camino. La verdad que es admirable y han generado en mí particularmente este respeto y esta admiración y este enorme cariño que les tengo. Y siempre por eso es un gran placer estar y acompañarlos en estos espacios. Como comentaba Paula, yo voy a compartir unas diapositivas. Acá, Paula, te pedí permiso para poder compartir. La primera parte voy a compartir unas diapositivas que tiene que ver con esto del rol de los pacientes en la decisión, al momento de tomar una decisión. Y después vamos a dejar este espacio para la discusión, que creo que en definitiva siempre es lo más enriquecedor, el poder intercambiar, el poder discutir, el poder llevar adelante este intercambio de situaciones, de preguntas, de dudas, de todo lo que pueda quedar, más allá de esta presentación, de lo que tengan, de lo que hayan experimentado, vivido en distintas situaciones. Este es el título de mi presentación, el rol al momento de la decisión del tratamiento. Estos son mis conflictos de interés. Y esto lo voy a utilizar por ahí a modo de introducción, lo venimos presentando en cada una de las presentaciones, pero lo voy a utilizar a modo de introducción. Todos tenemos en claro hoy que la enfermedad, esclerosis múltiple, en definitiva, es una interacción de cosas. Hay una predisposición genética, hay algo adentro de la información que determina que en un momento ante la exposición de algo medioambiental, el sistema inmune se empiece a activar y empieza a generar esas inflamaciones contra lo propio. No me voy a meter muy en detalle en esto, porque en definitiva no es de lo que vamos a hablar, sino que me va a permitir introducir hacia esto, hacia lo que tiene que ver con el tratamiento. Durante los últimos años hubo un gran avance y una evolución, pero sobre todo una revolución del tratamiento. Esta era la historia natural de lo que era la enfermedad sin los tratamientos. Empezaron a aparecer a partir de 1993 el primer tratamiento y los distintos tratamientos, y empezaron a modificar lo que llamamos esta historia natural. Es decir, empezaron a controlar este componente inflamatorio inmunológico y la enfermedad se fue modificando. Y esto, por ahí el gráfico parece complicado, pero lo que dice es que empezamos a aprovechar un diagnóstico cada vez más temprano, empezamos a aprovechar la resonancia y los primeros síntomas para utilizar los tratamientos cada vez más tempranos. Antes no teníamos tratamiento, después sí aparecieron los tratamientos, pero los utilizábamos tarde. Y después empezamos a entender que apenas aparecía el primer síntoma, teníamos que utilizar los tratamientos para frenar esas inflamaciones que veíamos ya sea en la resonancia o que se traducían con recaídas. Y si eso lo hacíamos temprano, teníamos más probabilidades de que los pacientes no tuviesen nuevas recaídas o nuevas lesiones en la resonancia y la enfermedad no progresase. Y es así como empezaron a aparecer muchos tratamientos. Esta es una línea temporal que nos muestra cómo fueron apareciendo muchos tratamientos a lo largo del tiempo, desde 1993 hasta la fecha. Y hoy contamos
con una gran cantidad de tratamientos que permiten regular el sistema inmune y los podemos utilizar para intentar controlar ese componente que termina generando las inflamaciones. Y si los utilizamos temprano, y si controlamos el componente inflamatorio, y si tenemos éxito, podemos llegar a evitar esta progresión de la enfermedad. Hoy tenemos esto de que, voy a intentar correr esto acá, de que cada paciente, cada persona tiene su esclerosis múltiple. Y cuando hacemos referencia a esto, también lo llevamos para decir que hay personas que tienen una forma más agresiva, hay personas que tienen una forma menos agresiva, y esto, la traducción, la llevamos a que cuando vemos la resonancia de algunas personas, vemos más puntos en la resonancia. Cuando vemos la cantidad de recaídas, algunos tienen más recaídas, se recuperan mejor de algunas recaídas, no se recuperan tanto de otras recaídas. Por eso es que cada persona tiene su esclerosis múltiple. Y esto, en definitiva, lo hacemos para intentar individualizar cuán activa es la esclerosis múltiple desde el comienzo en cada persona, para intentar establecer el pronóstico en cada persona, pero no desde un lado académico y poder decir, bueno, esta persona va a tener una forma más activa o menos activa, sino desde un lado más pragmático, de decir, hay personas que tienen formas más activas de la enfermedad, tomemos una decisión terapéutica más activa, es decir, utilicemos medicamentos más potentes, y en personas en las cuales por ahí no tienen formas tan activas de la enfermedad, quizás no sea necesario utilizar medicamentos mucho más potentes. De ahí la decisión del tratamiento. Pero es cierto que cuando elegimos un tratamiento junto con cada persona con esclerosis múltiple, uno muchas veces, de una manera intuitiva, solamente se centra en esto, en la potencia que pueda llegar a tener un medicamento y la seguridad. ¿Cuál va a ser el efecto adverso que va a tener un medicamento y cuánta potencia va a tener un medicamento? Y la medicación va más allá, o el tratamiento va más allá de eficacia y seguridad. Y tenemos que empezar a pensar, empezar a ver de los tratamientos aspectos que van más allá de la eficacia y la seguridad. Y empezamos a ver también otros aspectos. Y eso tiene que ver con factores relacionados con la propia enfermedad. Con esto que recién mencionábamos, cuán agresiva es la enfermedad desde el comienzo, cuántas lesiones vemos en la resonancia. Hoy entendemos que estos fenotipos, las formas progresivas de la enfermedad, pueden no responder a algunos medicamentos, y por eso en los fenotipos progresivos no pensamos en algunos medicamentos. Podemos ver a personas con esclerosis múltiple que tengan muchas recaídas desde el comienzo, en los cuales ciertos medicamentos no van a funcionar. La agresividad de esta individualización, tenemos que evaluar el componente cognitivo, o sea que no solamente importa la eficacia y la seguridad de un medicamento, sino también factores relacionados con la enfermedad. Y empezamos a entender que hay factores relacionados con la preferencia de los pacientes. Y esto, en los últimos años, empezó a ser demandado cada vez más por el paciente, por los entes de salud, por los entes regulatorios, por la preferencia que tienen los pacientes relacionados, por un lado, por aspectos como las comorbilidades. La hipertensión y la diabetes determinan que haya medicamentos que puedan complicar estas comorbilidades y que no los podamos utilizar. Por el deseo que puedan tener las mujeres de quedar o no embarazadas. Entonces, ahí empieza a tener un rol ciertos medicamentos que podamos o no utilizar. La preferencia que puedan llegar a tener los pacientes de utilizar inyectables, o la vía oral, o la vía endovenosa, es decir, la vía de administración. Los eventos adversos. Y esto, a veces, uno lo discute con los pacientes, y hay pacientes que están dispuestos a tolerar más eventos adversos a expensas de tener más
eficacia, más potencia de los medicamentos. Y hay pacientes que no están dispuestos a tolerar más eventos adversos a expensas de la eficacia de los medicamentos, y tiene que ver con la preferencia que puedan llegar a tener los pacientes. Y eso va a determinar la adherencia, cuánto van a adherirse los pacientes a los tratamientos. Ni hablar el acceso a los tratamientos, si los pacientes van a acceder y van a recibir por parte del sistema de salud los tratamientos, porque muchas veces pensamos que hay medicamentos que van a ser ideales para los pacientes en base a la potencia, en base al perfil de seguridad, en base a cómo empezó la enfermedad, pero no van a acceder a ese tratamiento. Entonces, dejaron de ser medicamentos ideales. Podemos estar tiempo y tiempo peleando junto a las personas con esclerosis múltiple y nunca van a acceder a ese tratamiento. Y entonces dejaron de ser medicamentos ideales. Si no van a recibir esos medicamentos y van a estar tiempo sin recibir esa medicación, es como si no tuviesen tratamiento. Entonces puede que no sea el medicamento ideal. Este gráfico o esta diapositiva, lo más importante que muestra es que el tratamiento, a la hora de elegirlo, va más allá de la potencia y la seguridad. Y que hay que pensarlo y discutirlo y tomar una decisión conjunta con el paciente y con todo el núcleo que rodea al paciente, pensando más allá de la eficacia y la seguridad. Y que muchas veces todo este núcleo del medio tiene tanta o más importancia para elegir un tratamiento que lo que tiene que ver con eficacia y la seguridad y hasta cómo empieza la enfermedad. Que la decisión conjunta del tratamiento se apoya en estos tres pilares y que en algunos casos hasta esta parte media tiene más relevancia que la eficacia y la seguridad que pueda llegar a tener lo que a veces se piensa inicialmente para tratar o para elegir un tratamiento. Fíjense esto por ahí es un gráfico complejo inicialmente, pero lo que dice básicamente es, este es el análisis de 5 registros en Europa que muestra por qué los pacientes dejan de utilizar los tratamientos en estos 5 registros, son los 5 registros más importantes de Europa. Un registro es todos los pacientes utilizando tratamientos en esclerosis múltiple en Dinamarca, Suecia, Italia, UK, y un registro transnacional que une a Australia y otros países en el mundo. La primera causa tiene que ver con la ineficacia. Los pacientes empiezan a perder la potencia de ese medicamento. Pero la segunda causa tiene que ver porque los pacientes pierden la compliance y la motivación a utilizar los tratamientos. Es decir, en un punto dejaron de preferir ese tratamiento, perdieron la preferencia por ese tratamiento, perdieron la adherencia a ese tratamiento y dejaron de utilizarlo. Es la segunda causa por la cual en esos registros en Europa los pacientes dejan de utilizar los tratamientos, pierden la adherencia y la motivación y dejan de utilizar los tratamientos. Fíjense qué importante es tomar una decisión conjunta, que los pacientes elijan, prefieran y estén motivados para seguir utilizando los tratamientos, porque si no los van a dejar de utilizar. De ahí que se empiece a evaluar la preferencia por parte de los pacientes y qué los motiva a tomar una decisión conjunta y cuál es la preferencia por parte de los pacientes para entenderla y, por supuesto, seguirla adelante, porque si los pacientes no llevan adelante una decisión conjunta, lo más probable es que no continúen el tratamiento, más allá de que uno muchas veces discontinúa un tratamiento porque perdió la eficacia, porque sigue habiendo actividad. En otras ocasiones puede que no haya actividad, que deje de haber recaídas y lesiones en la resonancia, pero que se deje de utilizar el tratamiento por un tema de preferencias, por un tema de motivación. Se desmotivó y se discontinuó el tratamiento. Es así como empezaron a aparecer múltiples estudios en el mundo para evaluar justamente eso, la preferencia por parte de los pacientes para elegir un tratamiento. ¿Por dónde pasan las preferencias por parte de los pacientes para elegir un tratamiento para esclerosis múltiple? Nosotros en Argentina hicimos un análisis, un estudio justamente para evaluar esto.
cuáles eran las preferencias por parte de los pacientes para elegir un tratamiento. Para eso, incorporamos un grupo de pacientes con esclerosis múltiple entre 18 y 55 años que estuviesen al menos tratados durante los últimos 3 meses con un EDSS entre 0 y 6, y se utilizó un tipo de análisis que se utiliza mucho en economía, que es el análisis conjunto. Básicamente el análisis lo que hace es pone escenarios de distintos atributos para un tratamiento y niveles de atributo para el tratamiento. En este caso los atributos eran presentando el tratamiento con prevención de recaídas, prevención de progresión de la enfermedad, eventos adversos, vía de administración y frecuencia de la administración. Y atributos, niveles de atributos para estos aspectos. Y se le van poniendo distintos escenarios en donde los pacientes lo que hacen es elegir cuál es de mayor a menor preferencia para elegir un tratamiento ideal en base a estos atributos y los niveles que podrían llegar a tener estos atributos. Y en base a las preferencias, de mayor a menor preferencia, se busca cuál es la situación o las características que más preferencia eligen los pacientes a la hora de tomar una decisión del tratamiento. Y esto se planteó para los pacientes y se planteó para los médicos, para los neurólogos. ¿Cuáles son los atributos que más eligen o que más consideran para tomar una decisión de tratamiento? Si ponen más énfasis en eventos adversos, en prevención de la progresión, en prevención de recaídas, en la vía de administración o la frecuencia de la administración, tanto para pacientes como para los médicos a la hora de tomar una decisión de tratamiento. Se incluyeron 275 pacientes, este fue un estudio multicéntrico, participaron unos 10 centros en Argentina, se incluyeron 275 pacientes en estos 10 escenarios para los distintos, estos 5 atributos. La mayoría de los pacientes eran mujeres, la edad media era de 43 años, la edad de inicio de la enfermedad de 33 años, en donde lo que se ve acá es que había una decisión, a la hora de tomar esta decisión, había bastante decisión conjunta entre el médico y el paciente. Esta es una escala que lo que muestra es cuán compartida fue la decisión entre el médico y el paciente para elegir el tratamiento. Cuando se desplaza hacia acá, entre 40 y 45, lo que muestra es que la decisión fue bastante compartida entre los médicos y los pacientes para elegir el tratamiento que venían utilizando los pacientes. Cuando las barras se desplazan hacia acá, hacia 0 a 20, lo que dice es que la decisión no era tan compartida, era una decisión más unilateral y más impuesta por parte de los médicos hacia los pacientes. Cuando las barras se desplazan, como está vista acá, era una decisión más compartida entre los pacientes y los médicos. Y esto, por ahí es el resultado más importante. En esta muestra, en el global, lo que dice es que este grupo de pacientes incluidos ponían sobre todo énfasis en el atributo de prevención de eventos adversos con respecto a los otros atributos a la hora de elegir un tratamiento. Básicamente es que el escenario ideal era que el tratamiento tuviese pocos eventos adversos, incluso por encima de los otros atributos. El otro atributo que le seguía a que tuviese pocos eventos adversos el tratamiento por parte de los pacientes tenía que ver con que el tratamiento tuviese una baja frecuencia de administración durante la administración, en lo posible que tuviese una administración anual baja. El tercer atributo elegido dentro de este escenario de mayor elección a menor elección es que tuviese una mayor prevención de las recaídas. Fíjense que los pacientes, en este grupo de pacientes que fueron incluidos, eligieron sobre todo menos eventos adversos, seguido de una menor frecuencia de administración del tratamiento. En tercer lugar, prevención de recaídas.
En cuarto lugar, una vía de administración más cómoda, principalmente oral, endovenosa, y en tercer lugar, la vía subcutánea. Y en quinto lugar, una evasión o disminuir la progresión de la enfermedad. Estos fueron los atributos en orden decreciente que fueron elegidos por parte de los pacientes en este escenario de elección de preferencias de atributos para con los tratamientos. Cuando se estratificaron a los pacientes en relación a si tenían más o menos acumulación de síntomas estratificados por EDSS, estratificados por géneros entre hombres y mujeres, no había diferencias en esta elección de atributos. El atributo que siempre se eligió por encima de todos era que los tratamientos tuviesen menos eventos adversos, seguido del atributo de una menor frecuencia de administración, seguido del atributo de que generasen o que previniesen más recaídas, seguido del atributo de que se utilizase menos, una menor frecuencia de administración, seguido del atributo de prevenir la progresión de la enfermedad. Sin dudas, cuando se veía la historia individual de cada paciente, ahí había una influencia. Si los pacientes habían tenido recaídas en el año previo o tenían una falla al tratamiento en el año previo, preponderaban que el tratamiento tuviese el atributo de prevenir recaídas o progresión de la enfermedad por encima de los eventos adversos. Pero en el análisis global, los pacientes seguían preponderando tener menos eventos adversos. Si los pacientes tenían una duración más larga de la enfermedad cuando sobrepasaban los 10 años de duración de la enfermedad, lo que el atributo que preponderaban era tener una menor frecuencia de aplicación de la enfermedad con una vía más cómoda de aplicación de la enfermedad por encima de menos eventos adversos. Es decir, la historia individual empieza a generar una preferencia de atributos que va por este lado. Cuando se hace el análisis global, el atributo que más se elige es que los tratamientos tengan pocos eventos adversos o eventos adversos no serios. Cuando se empieza a ver la historia individual, si el paciente tuvo recaídas en el año previo, el atributo que más se elige es que el tratamiento sea potente en prevenir recaídas. Si la historia de la duración de la enfermedad es muy larga, el atributo que más se elige es que el tratamiento se aplique poco y que la vía de administración en lo posible sea oral por encima de los eventos adversos. Esto es interesante, cuando se le hizo la misma evaluación a los neurólogos, el atributo que preferían o que más predominaba o más ponderaban los neurólogos era que el tratamiento disminuyese la progresión de la enfermedad, por encima de los otros atributos. El atributo que le seguía era que disminuyese el riesgo de recaídas, seguido de eventos adversos, seguido de la vía de administración, seguido de la frecuencia. El que menos ponderaban era la frecuencia de administración. Sin dudas, esto tiene que ver con que el neurólogo nos está aplicando la medicación. Pero fíjense que esto es interesante, porque acá hay una diferencia entre las preferencias que vienen del paciente y que vienen del médico. Y esto, en definitiva, tiene que ser una decisión compartida. Y esto se tiene que plantear a la hora de tomar la decisión. Y tiene que ser charlado y discutido para llegar a un consenso en donde, en definitiva, pondere o predomine la decisión del paciente. Sin dudas, teniendo en cuenta y considerando las características de cómo empezó la enfermedad, ciertas características relacionadas por supuesto, con la resonancia, con tomar decisiones del acceso, pero estos aspectos, la mirada del paciente, la mirada de la toma de la decisión, tiene que ser considerado desde los dos lados, en definitiva predominando la mirada del paciente y tomando una decisión compartida.
La conclusión del estudio que hicimos en Argentina tiene que ver con los atributos a la hora de tomar una decisión o la preferencia de la decisión de un tratamiento por parte del paciente. Predomina el de que el tratamiento tenga pocos o nulos eventos adversos, o sean eventos adversos no serios, seguidos de la frecuencia de la administración. Mientras que cuando se lo mira desde el lado del neurólogo, el atributo que más peso le da es que la enfermedad no progrese. Cuando se lo mira por historias individuales, tiene que ver con si hubo o no recaídas en el año previo, si hubo o no una progresión, una falla al tratamiento en el año previo, en donde ahí sí va a predominar otros aspectos, pero en el global, el atributo que más peso puso en esta muestra que se analizó tenía que ver con eventos adversos, y que el tratamiento tuviese pocos eventos adversos, una baja frecuencia de administración, seguida de recaídas, seguida de una vía de administración cómoda, seguida de una disminución del riesgo de progresión de la enfermedad. Estos son unos datos que me pareció interesante mostrar para complementar de una encuesta que se hizo a nivel nacional, llevada adelante por el grupo de Novartis, más que nada por la representatividad y una gran cantidad de personas con esclerosis múltiple, en donde en casi 700 pacientes el 78% estaba muy satisfecho con el vínculo con su médico tratante. Y sobre todo tiene que ver con que, en definitiva, la decisión compartida se hace a través de un buen vínculo. O sea que todo esto de la preferencia del tratamiento, de la elección de un tratamiento y el seguimiento, va a salir de acá. En definitiva, va a ser a través de una decisión compartida y la toma de una decisión a través de un buen vínculo que surge de un vínculo, en este caso, obtenido a través de la encuesta, que muestra un vínculo muy bueno o bueno entre el paciente y el neurólogo tratante. A modo de conclusión, el rol del paciente en la toma de decisión del tratamiento, en definitiva, y hoy cómo se va caminando desde los distintos entes regulatorios y desde estos vínculos entre las asociaciones y entre los registros incluso, y entre la generación de datos de la vida real. Hoy entendemos, e incluso desde las autoridades sanitarias, se exige un rol cada vez más activo por parte del paciente en la toma de decisión de su tratamiento. Y esto no tiene que ver con una frase hecha de decir el paciente tiene que tener un rol activo, punto, sino que tiene que ver con esa diapositiva que yo recién les mostraba de cuál es la consecuencia de no tener un rol activo por parte del paciente tomando decisiones en su tratamiento. Y es el deber en los registros, como veíamos en los registros, personas con esclerosis múltiple que utilizan los tratamientos durante un determinado periodo de tiempo y después los dejan de utilizar, porque no tienen esa sensación o ese eventual compromiso con el tratamiento, porque no están convencidos, porque en definitiva no hicieron una decisión compartida, no estuvieron convencidos. En definitiva, cuando el paciente tuvo activamente en la decisión de su tratamiento, va a elegir y va a llevar adelante su tratamiento de una forma muy proactiva. Lo eligió, lo tomó de la decisión junto con su médico y es su tratamiento. Y por eso va a llevar adelante. Sin dudas, después por ahí en el seguimiento se encontrará con, eventualmente hubo actividad y quizás haya que cambiarlo, pero no no se va a dar esa tasa de falta de motivación o no entender por qué es necesario seguir utilizando el tratamiento. De ahí que las autoridades sanitarias están exigiendo un rol cada vez más activo por parte del paciente a la hora de tomar una decisión del tratamiento. Sin dudas que esto requiere de charlar, de hablar, de entender cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios,
en cada uno de los tratamientos, el de entender que los tratamientos no solamente es eficacia y de seguridad, y esto implica, por supuesto, el de, por parte de los médicos tratantes, el de sentarse y explicar, intentar disminuir cada vez más esa asimetría que hay en relación a la información. Es decir, cuando uno se sienta y explica, bueno, estas son las opciones de tratamiento. Cada uno de estos tratamientos tiene estos beneficios, tiene estas contras, y no solamente charlar y discutir de eficacia y de seguridad, sino cuáles son los pros en relación a planificación familiar, en relación al acceso, en relación a los beneficios que da de la utilización a mediano y largo plazo, en relación a los riesgos de seguridad a mediano y largo plazo, y ahí tomar esta decisión intentando tener la mayor cantidad de información. Y eso sin dudas va a llevar a una toma de decisión compartida con la mayor información posible. En esto, por supuesto, está el involucrar a los pacientes y a todo el núcleo, a la mayor cantidad de personas posibles para que la información y que la decisión sea lo más completa posible. Y sin dudas la preferencia por parte del paciente y el rol que tiene esta decisión compartida es cada vez más importante justamente para que se sostenga en el tiempo. En definitiva, sostener una decisión compartida es uno de los puntos cada vez más relevantes que hoy tenemos en la práctica clínica y sobre todo en el cuidado de pacientes con esclerosis múltiple. Puede que un tratamiento no sea el apropiado en relación a controlar la enfermedad. Puede que arranquemos con un tratamiento y ese tratamiento después de un cierto tiempo no sea el adecuado, que se generen recaídas o que haya nuevas lesiones en la resonancia, pero lo más importante es entender que ese tratamiento no funcione, pero vayamos por otro tratamiento, pero que no sea, no haya falta de información y que no haya una falta de adherencia por falta de información. Lo más importante tiene que ver con tomar una decisión compartida con toda la información posible justamente para sostenerla en el tiempo y siempre tomando decisiones compartidas y entendiendo cuál es el rol del paciente en esta decisión. Porque en definitiva es el paciente el que va a elegir el tratamiento. Por supuesto apoyándose en la mayor cantidad de información posible y desde el lado médico acompañando esta decisión por parte del paciente. Creo que eso es, en definitiva, lo más importante de esto, de la decisión por parte del paciente y cuál es el rol, que sin dudas es el rol más importante a la hora de la decisión, a la hora de elegir un tratamiento. Voy a dejar de compartir y vamos a abrir las preguntas. Bueno, pero primero quiero agradecer porque realmente me olvidé, el diputado provincial de Santa Fe, el diputado Juan Argañarás, declaró la jornada esta de interés legislativo. Así que bueno, le agradecemos al diputado la deferencia que nos hizo. Así que bueno, a ver, Pauli, si vos viste algunas preguntas. Sí, aparecen unas preguntas. Primero, bueno, felicitarlo al doctor, lo dejamos que mientras tome un sorbito de agua para continuar. Y la verdad que no sé qué pensará el público, pero claro, ¿no? Todo suena, qué vocación de docente tienen los médicos que nos acompañan. Así que, bueno, felicitaciones. Y hay una pregunta en el chat y mientras tanto, ahí aparecieron otras. Si alguno quiere también manifestarse, abrir el micrófono y poder hacer la pregunta porque siente que se puede explayar mejor, adelante, ¿no? Esto es un espacio de ustedes y el intercambio nos enriquece, la pregunta de uno le puede servir a otro y de eso se trata. Pero bueno, la primera pregunta que advertí es la pregunta de Eli, que tiene que ver con, dice, ¿cuál es la diferencia entre recaídas y eventos adversos? Quizás si el doctor puede como explicar esa definición
que algunos que se perdieron en esta cuestión. Sí. Una recaída es la inflamación de alguna parte del sistema nervioso central, que se traduce, son los eventos centrales por ahí característicos de la enfermedad, ¿no? De la esclerosis múltiple. Esas son las recaídas. Y los eventos adversos son los eventos que en general denominamos o asociamos a alguno de los tratamientos, como pueden llegar a ser, uno empieza un tratamiento y eventualmente tiene una reacción en la piel asociada a un tratamiento que empezó a utilizar, un rash en la piel, o una intolerancia gastrointestinal, empieza con diarrea o un flashing, o bajan los glóbulos rojos. Eso en general son los eventos adversos denominados o asociados a alguno de los tratamientos que utilizamos en esclerosis múltiple, que los separamos de las recaídas. Por ahí esa es la gran separación. Las recaídas son las inflamaciones propias de la esclerosis múltiple, los eventos adversos son las otras reacciones que solemos vincular o asociar a los tratamientos. Uno empieza un tratamiento y puede ver estos eventos que vinculamos o asociamos al tratamiento que empezamos a utilizar. Perfecto, bueno, espero que Eli lo haya podido... Ahí está, lo está escuchando. Perfecto, bueno, Eli, me alegro que haya sido claro. Voy con una pregunta en el chat y ya tenemos 3 personas con la mano levantada, si le parece, doctor, y vamos alternando preguntas en el chat y los participantes. Y aparte es como que van poniendo muchas cosas muy lindas hacia su persona, y se me van corriendo las preguntas. Así que voy con una y después voy ordenando el chat mientras le doy la palabra después de esta pregunta a Andrea para que te vayas preparando. ¿Sí, André? Voy con la pregunta del chat de Beatriz. El hecho de que la resonancia después de 4 años haya salido estable, ¿eso significa que no tendré síntomas? Es una asociación posible. En general, el seguimiento de la actividad o no actividad de la enfermedad la vamos haciendo por la clínica, es decir, vemos que no haya recaídas, que no se generen estas inflamaciones. Cuando hablamos de recaídas es igual o sinónimo de estas inflamaciones. Y el otro parámetro de actividad es que no haya nuevas lesiones en la resonancia. Si no hay recaídas, si no hay nuevas lesiones en la resonancia, en general no solemos ver nuevos síntomas. En general, uno espera eso. Por ahí a veces no es tan lineal y no vemos recaídas y no vemos lesiones en la resonancia, y por ahí pueden aparecer algunos síntomas como fatiga, como dolor, como espasticidad, y eso no tiene que ver con actividad de la enfermedad, sino otros síntomas, es la parte sintomática de la enfermedad, pero no tiene que ver con actividad, es decir, la enfermedad no está activa, no está generando inflamaciones, pero hay síntomas. Es como una parte de síntomas, fatiga, depresión, dolores, pero no está activa, no hay inflamaciones, pero hay síntomas. En general, por ahí separamos, ¿no? Esta parte inflamatoria, no hay inflamación, pero puede haber síntomas. En general, si no hay inflamaciones, solemos no ver síntomas, o a veces pueden no haber inflamaciones, pero vemos estos síntomas, que no es una traducción de inflamación, sino que es esta parte sintomática. El que no haya lesiones en la resonancia, si no hay recaídas, de lo que nos habla es algo muy bueno. Si no hay recaídas, no hay lesiones en la resonancia, nos habla de que no hay actividad inflamatoria después de 4 años, y eso es un buen signo. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra a los que levantaron la mano. Andrés, sos la primera persona que veo con la mano levantada, así que te doy la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Gracias. Bueno, agradecer esta jornada que realmente es de muchísimo interés para los pacientes. Y bueno, yo escuchando todas las filminas que puso el doctor, me parece que por ahí hice como una pequeña observación, que los pacientes en general preferimos un tratamiento eficiente.
eficientes relacionándolo con la palabra de que realmente no tengamos efecto adverso, que no tengamos complicaciones, que la administración del medicamento sea lo menos doloroso y lo menos frecuente posible. Y los neurólogos, los médicos tratantes, prefieren la eficacia, que es disminuir precisamente o evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, por ahí habría que llegar a un punto de equilibrio entre esos dos puntos, entre la eficacia y la que nos están recomendando nuestros médicos, y la eficiencia del tratamiento. Entonces, en ese punto de equilibrio es donde el paciente y el médico pueden llegar a un tratamiento que sea favorable para las dos partes, digamos. Entonces, eso quizás alguna matriz habría que pensar donde uno pueda establecer esa relación de llegar a un punto de equilibrio para la toma de decisiones. Quizá está haciendo, como comenta el doctor, esta decisión compartida, se está haciendo precisamente este punto de equilibrio en esa decisión con la relación médico-paciente. Esa era un poquito la reflexión nada más. Y bueno, muy interesante todo y felicitaciones. Y bueno, cuando esté la declaratoria de interés, la legislatura de Santa Fe está ahora de receso. Cuando esté yo la comparto en Alcem. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a vos, André. Y bueno, representante de Santa Fe, bárbaro, cuando tengas, por supuesto, la declaratoria la esperamos. Alejandro, también te veo con la mano levantada, Alejandro Rocha, si quieres hacer tu pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Un comentario solo, Ale, que Sí. ya también lo voy para todos antes de continuar. Veo que van levantando la mano, entonces para ser generoso, ¿no? Con el tiempo para cada uno y que todo, y el doctor pueda responderle las preguntas a todos, tratemos de ser breves para no demorarnos también la extensión de la charla, ¿sí? Eso es como para tener en cuenta. Sí, Adelante, está bien. Alejandro. Bueno, primero muchas gracias por la charla. Tengo varias, así, 2 o 3 preguntas puntuales, y me gustaría si el doctor lo puede responder así en forma breve. Por ahí es la primera vez que me contacto con esta institución. Tengo casos cercanos, y me gustaría introducirme en el tema porque tengo poco para recibirme de psicólogo, así que estoy en el tema y me interesa, desde la psicología. Primero, en una de las primeras filminas, no terminé de ver, uno de los temas que puede generar la enfermedad, no entendí qué es T2, por ejemplo. Si me puede responder el doctor rápidamente, para seguir avanzando. T2 es una secuencia de resonancia, es una de las secuencias que utilizamos para resonancia. Está bien. Bueno, luego usted explicó el tema de los costos. Había, entre una de las evaluaciones de los pacientes, entre todas las preferencias, también estaba un poco evaluado el tema de los costos. La pregunta es por qué, si no está legislado que esta enfermedad tenga la medicación gratuita en distintos niveles, sea obra social, prepagas o el Estado. Y si hay algo en proyecto o si se puede hacer algo. Sí, no, yo creo que eso es más una pregunta para la asociación. Dale. Hay leyes, y bueno, Paula desde el área social también está muy entrenada en este tema. Las medicaciones son de alto costo. Hay leyes que obligan a las obras sociales a cubrir las medicaciones, y sí hay un proyecto de ley que está presentado en la Cámara de Diputados por una ley específica de esclerosis múltiple. Ajá. Cualquier cosa, yo te dejo los teléfonos y el contacto de Alcem para que eso lo hablemos, porque no es una pregunta que quizás pueda responder el doctor. No, bueno, pero estaba dentro de las estadísticas que el doctor había planteado, entonces por eso fue la pregunta. Sí, un poco, solo para complementar, es que lo ponía como el driver de decisión.
el tema estaba dentro Claro, de lógico. la parte de elecciones. Y esa Porque parte es un evidentemente quizás hay gente que no pueda pagarlos, entonces su elección va a sí, recaer ahí también. no por parte del paciente, sino desde el lado del financiador a la hora de proveer el medicamento, y como la toma de decisión está el de no acceder al tratamiento. Y entonces uno muchas veces recae en esto de pensar en tratamientos y el no poder acceder al tratamiento. Entonces, como yo lo mencionaba, estás pensando en un tratamiento, eligiendo el tratamiento, pero no accedes al tratamiento. Entonces es como que Claro, entras en ese loop de pensás que puede sí, ser el tratamiento lógico. ideal, pero no accedes, entonces dejó de ser el tratamiento ideal. Y quizás ahí entonces la gente es cuando deja de hacer el tratamiento. Sí, ¿Puede no ser? accede, no llega ni siquiera a arrancarlo. Ese por ahí es uno de los... Lo pensás para arrancar, y entonces pensás que puede ser en el tratamiento ideal. En esto nos suele pasar en los tratamientos de alta eficacia para iniciar, pacientes que comienzan con formas muy activas y Claro. necesitan tratamientos muy efectivos y arrancar temprano, y entonces los pensamos, los discutimos con los pacientes, los prefieren los pacientes y empezamos a gestionarlos junto con toda la ayuda y los pacientes, y no acceden, no acceden, no acceden, y pasan mucho tiempo, y entonces puede dejar de ser el tratamiento ideal para el paciente porque perdió un montón de tiempo, y en ese tiempo sigue activa su enfermedad y dejó de ser el tratamiento ideal. Bueno, y la última pregunta rapidita. Hablabas también del nivel de eficacia y la decisión del paciente, y yo me preguntaba la información del profesional, ¿no? Porque lo que planteaste era que, por supuesto, el paciente, o uno como paciente, quizás prefiere tomar menos medicación durante el día, que no sea tan invasiva, que los resultados, que los efectos adversos sean lo menos posible, pero quizás la efectividad no sea tan importante, teniendo en cuenta esos dos parámetros. ¿Cómo se posiciona el profesional ahí? En cuanto a la decisión del paciente de decir, mira, yo no quiero tomar tantas pastillas, o quiero que la frecuencia sea menor, o no quiero efectos adversos. Sabemos que estas enfermedades son invasivas y son muy potentes, y por ahí los niveles de efectos adversos son también fuertes. Uh-huh. Quizás cómo funciona ahí el rol del profesional para, digamos, no si volcar la decisión del paciente, pero No. inducirlo a qué es lo mejor, y que deje de Sí, sí. lado la cantidad de tomas o los efectos adversos, para que progresivamente pueda encontrar una mejoría. Es una decisión compartida, Alejandro, y ese es un punto muy importante en donde uno no actúa de una forma, no debiera actuar de una forma paternalista. Uno explica Claro, sí, las situaciones, sugiere cuáles debieran por ahí ser dentro de las formas de la enfermedad, por la actividad, por la agresividad, por la forma de inicio, los tratamientos que podrían llegar a ser más eficaces, desde este balance de eficacia, de seguridad, pero en definitiva es la decisión del paciente. Y si es la decisión del paciente, es la decisión del paciente, y uno va a acompañar, y es la preferencia del paciente. Y si es la decisión del paciente en su preferencia, uno va a acompañar. Y en esto, y si es una decisión con el conocimiento, y esto nos pasa muchas veces, pacientes que deciden no tratarse por convicción personal, por un aspecto cultural, y es su decisión, y entienden que el no tratamiento puede implicar el riesgo de la actividad y el riesgo de la progresión, y es su decisión. Y uno va a proveer toda la explicación y el riesgo de la progresión y la actividad y el daño irreversible que eso puede implicar, pero en definitiva uno no es, no, el rol dueño de paternalista nadie. no está ni va a obligar, simplemente va a transmitir la información y el daño que eso puede generar, y siempre vamos a acompañar, pero Bueno, es la decisión del paciente. una última chiquita. ¿Cómo considerás vos, en tu opinión, el tratamiento psicológico o el acompañamiento psicoanalítico en este tipo de terapias?
Muy positivo, muy favorable. Siempre, esto bueno, siempre lo charlamos, lo evaluamos, hay condiciones en las cuales por supuesto aplica y otras en las cuales por ahí quizás no tenga un rol, pero siempre lo consideramos, siempre lo evaluamos porque puede llegar a tener, puede ser de mucha ayuda. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Alejandro. Pero para Sí. la próxima Bueno. no le pregunto. Doctor, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Tiene un ratito más para...? Sí, claro, Paula. Sí. Bueno, bárbaro entonces. Tenemos la mano levantada de Lauri. Sí. Bueno, Bien. muchísimas Lauri, gracias. Sí. puede ser breve, te lo vamos a agradecer para... Muchísimas gracias al doctor, muy interesante. Mi pregunta quizá es, ¿qué hace un paciente cuando la realidad que vive o que vivió o vive es diferente a lo que vos estás, digamos, planteando sobre esta decisión compartida? Cuando el médico de repente te dice, bueno, vos tenés que tomar esto y punto. No hay opciones, no es que te da opciones o te explica cuáles van a ser los eventos adversos, simplemente te dice, la medicación es esta y nada más. Entonces, de repente mi experiencia en lo personal, y no sé, mis compañeros, quizá hay diferentes experiencias en cada uno, pero de repente mi experiencia fue, siendo recién diagnosticada, me dicen, va a hacer este tratamiento por cómo es tu enfermedad, y obviamente uno cuando recién empieza no es que se va a poner a pensar en todo esto de las decisiones compartidas, por lo menos en ese momento yo lo acepté y estuve bien con el tratamiento, no es que no me adherí ni nada, pero a la hora de cambiarlo, me dijeron lo mismo, tenés que cambiarlo por este, y de repente yo pregunté qué efectos adversos había o cuáles eran las opciones. Me dijeron no hay opciones y no hay ningún efecto adverso, lo cual no fue real, porque digamos en la toma de la medicación pasaron cosas. Entonces, ¿cómo hace un paciente frente a esta realidad? Cuando uno sabe que la decisión de repente tiene que ser compartida, te tienen que dar la información que hace un paciente si no vive de esa manera la relación. Sí, te entiendo. Yo creo que hoy estamos en un escenario en donde esto es discutible, no sé si es el término, pero uno hoy se puede sentar y hablarlo y plantearlo. Hoy la información es accesible y está disponible, y hoy es cierto que por ahí uno se puede encontrar con aspectos culturales desde el lado con personalidades o formaciones que quizás no tengan o puedan no encontrar esta apertura cultural como para sentarse a hablar, pero hoy estamos en un momento en donde esto uno lo tiene que plantear, hablarlo y dejarlo abiertamente para decir, bueno, me gustaría conocer más sobre mi tratamiento, si es que no lo conozco, las opciones de mi tratamiento. Cabe la situación en donde puede decir, yo estoy bien con mi tratamiento. La verdad que quizás en su momento me hubiese gustado tener más información, no la tuve, pero hoy estoy en este momento en donde estoy bien con la enfermedad, no tengo actividad, estoy bien con el tratamiento, lo tolero bien. Me gustaría tener más información sobre mi tratamiento, me gustaría tener más información de si hay tratamientos alternativos, más allá de que con mi tratamiento estoy bien, o la situación en donde uno puede decir, la verdad que no estoy bien con mi tratamiento, puede que no la esté pasando bien y quisiera saber si hay tratamiento. Y hoy estamos en un momento en donde uno como paciente, hoy prácticamente es casi, no sé si es intolerable la palabra, pero el marco de derechos
y el escenario mundial de parte de la información y la demanda por parte del paciente es enorme. Entonces, hoy uno, desde el lado del paciente de los derechos, se puede sentar y va a decir, quiero mi historia clínica, ¿cómo no se va a poder sentar y decir, quiero tener más información respecto a lo que estoy usando, lo que podría usar, lo que usé? Creo que da el marco para poder sentarse y hablarlo, y más desde el lado de poder tener información, por parte justamente del médico, y no tener uno que salir a buscar como paciente información en una red. Justamente por eso mostraba el dato. En general, pacientes tienen un buen vínculo con sus médicos tratantes, entonces aprovechen ese vínculo para sentarse y pedirles información y decir, bueno, estoy bien con mi tratamiento, me gustaría tener más información respecto a, no sé, si tengo opciones de tratamiento, otras opciones, si el día de mañana no estuviese bien, si ayer hubiese estado de otra manera. Creo que hoy uno puede plantearle eso a su médico tratante, de tener más información. Y si no está bien con el tratamiento, más todavía de exigir información de alternativas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Justamente el empoderamiento del paciente. Hoy este Sí, sometimiento quizá es de decir, repente es no, lo que tengo y no... eso que vos decís de plantarse uno también como paciente si no está cómodo con la relación o si de repente le puede exigir al neurólogo la información. Sí, definitivamente esto por ahí de sometimiento del paciente, decir, no, me dijeron que tengo que tomar esto que planteaba recién Alejandro, de qué haría yo si el paciente, cómo induciría a un paciente si no quisiese tomar el tratamiento que lo tome. No, para nada, si no lo quiere tomar, simplemente le explicaría el por qué quisiese que utilizase un tratamiento por las características de agresividad de la enfermedad, pero si entiende que la enfermedad es agresiva, que genera un daño, y aún así el paciente no quiere utilizar un tratamiento, lo voy a acompañar al paciente sin que utilice el tratamiento. Pero ¿cómo voy a obligar a un paciente? De ninguna manera, al contrario, lo voy a acompañar, me voy a sentar con el paciente. Si el paciente entiende el porqué y entendiendo el por qué uno quiere utilizar un tratamiento para intentar evitar ese daño, pero aún así, entendiendo, es su convicción no utilizarlo, al contrario, voy a sentarlo, lo voy a acompañar. Si en algún momento quisiese utilizarlo, lo acompañaré en ese momento y lo acompañaré en el momento que no quiera utilizar, pero voy a estar siempre al lado de él. En el momento que quiera, en el momento que no quiera, jamás lo voy a obligar a decir, no. Y en esto, o sea, lo mismo con el paciente diciendo, no voy a pedir más información. Al contrario, el paciente tiene que ni siquiera demandar ni exigir, sentarse y decir, me gustaría tener más información si en algún momento siente que no la tiene. No a todos los neurólogos les gusta esa actitud de un paciente. A veces es un tema más, no sé si prejuicio, a veces uno piensa como persona, no le voy a preguntar porque por ahí le molesta. Puede que le moleste al médico que le pregunte, pero pregúntenle, de última si le molesta, a veces uno piensa, le moleste, quizás le molesta menos de lo que a veces uno piensa a las otras personas. Si le molesta, bueno, que me lo diga, de última, se moleste. Pero yo quiero la información. Por lo menos yo lo pienso así. Yo cuando voy a mi médico o con mis nenas al médico le pregunto. Y si al pediatra le molesta, bueno, yo quiero la información para... Hay cosas que no las sé y quiero la información porque la necesito. Piénsenlo de esa manera. Si al neurólogo le molesta, que le moleste. Yo como paciente quiero la información. Sí, voy a hacer un comentario mientras se daba el intercambio. Quiero decir que en el chat varios asistentes se vieron identificados con lo que Laura iba comentando. Y bueno, creo que por lo menos de la experiencia de Alcem también, ¿no? Y de las consultas que vamos llevando, creo que hay que hacer ese esfuerzo en derribar el mito cultural de que al médico no se le puede preguntar, ¿no? Hay que... Sí. Hoy por hoy, y por lo menos los médicos con los cuales nosotros nos vinculamos, sabemos que están dispuestos al contrario, piden de que sus pacientes los pregunten, porque a veces uno también en la consulta imagina, ¿no, doctor? Uno tiene poco tiempo, a veces entre los papeles administrativos
la revisión clínica, algunas otras cuestiones pueden pasar desapercibidas, pero creo que es importante hacerse el lugar y proponer la pregunta, ¿no? Ahí en la consulta para poder abrir estos temas No, pero no se me ocurre. En son todo caso, importantes. le haré un lugar para la parte administrativa, pero la prioridad es para evacuar Exacto. dudas para esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, es importante como perder ese Sí. tabú de no preguntar. Al contrario, hay que preguntar para Sí, poder, aparte en definitiva es la calidad de vida de cada uno de ustedes. pero definitivamente. Bueno, tenemos más preguntas. Estoy ahí revisando con tantas preguntas en el chat y bueno, el debate que inició Lau también se ha llevado varios comentarios en el chat. Elisa, veo tu mano levantada. Sí. Yo estoy pasando por una situación que no sé si a algún otro le está sucediendo. Yo hace 17 años, casi 18, que tengo esclerosis múltiple. A mí me agarró de vieja, me agarró a los 46 años. Yo tenía un antecedente de esclerodermia desde los 2 años, o sea que soy cliente frecuente de las autoinmunes aparentemente. Y bueno, yo hice estos años con, estuve haciendo siempre la misma medicación. Nunca tuve, aparentemente no tuve nunca problemas. Hacía betaferón, 1B, beta, aparentemente muy bien. Nunca me preocupó el tema de los pinchazos día por medio, ni de las pelotitas que me formaban, ni de todas esas historias, porque la verdad, aparentemente iba todo muy bien. Pero tuve el brote de diagnóstico, como a los 7 años otro brote que dejó alguna otra lesión o imposibilidad, y a fines del 19 tuve una actividad que no se veía como muy grande, que no marcaba lesiones, pero que con el tiempo fui teniendo cuestiones que al momento hacen que prácticamente ya no camine. De caminar, prácticamente ando en silla de rueda motorizada porque he perdido mucha movilidad. Tengo algo de movilidad, pero no puedo caminar. Entonces, el tema fue el tema de la pandemia, que me imposibilitó ver a mi neuróloga de Buenos Aires. Yo me atiendo con una neuróloga en el Pleni. Tengo mi neurólogo en mi ciudad, pero mi neurólogo no es especialista. Si bien ha hecho mucho por mí, yo he investigado mucho también, porque uno tiende a buscar a ver qué es todo lo que mejor podemos hacer por nosotros mismos. Y en este momento, desde abril, con la neuróloga del Pleni, estoy sin medicación, porque había que corroborar qué pasaba sin la medicación. Evidentemente, desde la resonancia del 20, del 21 y la que me hice ahora en el 22, no ha habido ningún cambio ni ha habido actividad. Entonces, bueno, ahora lo que nos queda es decidir qué tratamiento seguir. Y por eso entré en esta conferencia, porque me gustaba saber cuál era el tema ese de que yo y el decidir, no que decidan ellos solos por mí, como fue la primera vez, y uno adhirió al tratamiento y siguió hasta acá. Me interesaba saber eso. Mi preocupación es esa, saber cuáles son los pros y las contras de las nuevas medicaciones, y si iba a tener alguna respuesta, porque obviamente no voy a lograr corregir nada de lo que ya perdí, no voy a volver a tener lo que ya tenía. Yo estoy haciendo fanfridina también, en este momento, y lo que la neuróloga me recomendó es que no la dejara, pero bueno, evidentemente las lesiones están, y evidentemente son bastante importantes, y no creo que vaya a recuperar por más medicaciones que haga. Entonces lo que me preocupa es eso, encarar una medicación, cuáles son los pros y los contras, y saber cuál era la decisión que tenía que tomar, sobre todo saber si podía decidir. Igual por ahí, un punto importante ahí es, cuando uno toma una decisión de tratamiento, entiende que no para recuperar muchas veces lo que pasó, sino para evitar nuevas. Entonces, sí, a veces es importante, estas para evitar justamente nuevas inflamaciones, y ahí es donde, junto con el equipo de Fleni,
lo que van a hacer por ahí es ver estas decisiones para justamente elegir algo y evitar, elegir junto con vos, ver las opciones y elegir junto con vos algo para evitar nuevas y preservar en esto de evitar nuevas inflamaciones que se pueda generar un daño que por ahí te limite o te genere algún daño que a futuro. De eso se trata el elegir tratamiento. Y en relación a pros y contras, un poco tiene que ver con estas opciones que se puedan llegar a elegir. Yo creo que vale la pena en esto, el de preservar a futuro. Y esto, pros y contras, va a tener que ver con estas opciones que se puedan elegir a futuro. Dentro de todo este espectro, todas estas opciones que yo mostraba, es esto de meterse una por una y ver esto una a una. Probablemente lo verán en detalle quizás con el equipo y ahí en esto. Pero vale la pena justamente para futuro. Uno sabe que para atrás no, pero sí a futuro. Y cuando uno toma una decisión, está pensando a futuro más que nada. La verdad que en este momento estoy re tranquila, a pesar de que durante tanto tiempo lo hice y ahora estoy sin medicación. Sí. No es algo que me esté, digamos, rompiendo la cabeza, estoy sin medicación, estoy sin medicación, para nada, sinceramente. Y como he tenido una mejora, por ejemplo, en la subida de los glóbulos, en lograr una estabilidad en ese aspecto que hacía años que no tenía, entonces no me preocupa demasiado. Lo que sí me preocupa es el otro tema y el saber, bueno, a ver, porque varias de la medicación que me han sugerido que podemos hacer, veo que hay cosas que por ahí me preocupan, entonces es como que me da más miedo eso a veces. Seguro. Así que bueno. Gracias. No. Bueno, Jenny, veo tu mano levantada y hace un ratito también la mano de Cristina Lafuente. No sé si ya, de Cristina bajaste la mano, no sé si es que ya está respondida tu pregunta. Te estoy viendo, así que haceme un dedo arriba. Bueno, mientras tanto, Jenny, te doy la palabra. Sí, hola, gracias, buenas noches a todos. Primeramente, gracias porque estar compartiendo esto con ustedes, de verdad significa mucho para mí, porque tuve muchos años sin conocer a tanta gente que tiene mi enfermedad. Yo acabo de cumplir 21 años con diagnosticada, he pasado por muchísimos tratamientos, he tenido recaídas muy fuertes, bastante fuertes, de quedar paralizada por meses, pero ahorita, como digo yo, estoy paradita y coleando. Mi pregunta esencial: yo soy paciente del doctor Rojas, que por siempre agradecida, amo mi comunicación con él es de todo dar, él y su equipo, de verdad, no puedo decir nada. Nunca me ha fallado con preguntas que he tenido. Ahora, mi pregunta que no te he hecho últimamente, doctorcito, es la siguiente. Yo llevo ya años con Fingolimod, ¿no? Y sí, me funciona perfecto, a pesar de que yo recibo bastantes efectos adversos, como dice. Pero hay un pequeño efecto adverso que he estado yo sufriendo ya como hace un año, tal vez. No creo que sea por el Fingolimod, pero la secuencia de mi enfermedad me asusta un poquito por lo siguiente. Estoy perdiendo la memoria. Entonces, yo, por mucho que yo lea, por mucho que yo esté activa, ponte todas las explicaciones que tú me puedes dar, bien sea teóricamente o de palabra, sí estoy un poco nerviosa. Porque algunas veces diría, ay, porque son tus nervios que tal vez te nublan la mente, pero también de curiosa, así de medicina, te pongo a leer mucho sobre mi enfermedad, porque también estoy consciente de que cada esclerosis múltiple en todos los pacientes es distinto. Todo nos da de maneras distintas. No sé cómo va lo mío. Gracias, doctorcito, y la resonancia me dice que ando estable, pero yo tengo ese pequeño temor, no sé si hay algunos que están aquí compartirían eso, de esa pequeña pérdida de memoria. Son 21 años diagnosticada. Doctor, cuénteme. El tema... ¿Cambiar de tratamiento? ¿No cambio? El tema de la memoria es uno de los puntos que puede afectarse en esclerosis múltiple, sobre todo en el seguimiento. De todos modos, cuando está controlada desde el lado de que no vemos recaídas, no vemos nuevas lesiones en la resonancia, no vemos cambios en el examen físico, es raro.
Aún así, incluso cuando por ahí se agregan componentes desde el lado anímico, cuando se mete algo sintomático, incluso ahí lo había visto una de las preguntas desde la parte de fatiga, dolor, lo anímico como la ansiedad, la depresión, suelen ser aspectos sintomáticos muy comunes y cíclicos en esclerosis múltiple que van entrando y van saliendo, no forman parte esto de la actividad, no forman parte de nuevas inflamaciones, sino que forman parte de lo sintomático y que tienen un impacto sobre la memoria. Cuando entran, cuando se mete la ansiedad, hace que las personas descansen poco, descansen mal. Cuando lo anímico se mete, que genera bajones como depresiones, también dispersan la atención y entonces impactan sobre la memoria, y ahí pueden aparecer estos olvidos y no tienen que ver con falla los tratamientos ni tienen que ver con actividad de la enfermedad. Por eso es que en general hoy no forman parte de los criterios de falla al tratamiento y no solemos cambiar tratamientos cuando aparecen estos olvidos, estos episodios de olvido. Sí los vamos viendo, los manejamos, vemos sobre todo cómo está la parte anímica, cómo está la parte de ansiedad, hacemos evaluaciones, vemos la parte de estimulación cognitiva, la parte de si se necesita por ahí psicoterapia o tratamiento para el estado de ánimo, como para ayudar desde la parte de memoria, si está metido lo anímico, pero en general los tratamientos que utilizamos para modificar la enfermedad, todos estos que yo mostraba, no tienen mucho impacto ni mucho rol dentro de la memoria, y por eso es que no los consideramos cuando aparecen los olvidos. En general vamos por otro lado. Por eso es que lo miramos más desde cómo está lo anímico, cómo estás durmiendo, si por ahí necesitas algo desde ayuda emocional para mejorar lo anímico. Vamos más desde ese lado y no tanto en los tratamientos. Ya, gracias, Doc, porque Vamos a ver precisamente, desde ese lado. claro, precisamente, ya usted sabe como yo soy, y yo hace poco, no sé mucho, tuve un episodio, ya, yo te había contado de una crisis de ansiedad muy elevada. Entonces yo creo que tanto ni por aquí hubiese pensado que eso iba a radicar en yo tener esa incomodidad de memoria donde me estaba poniendo aún más nerviosa. No me estoy ayudando. Pero gracias, Doc. Gracias. Thank you. Gracias, Jenny. No te olvides de ir a ver a tu médico. No, nunca. Never. ¿Sí? Digo, bueno. Casualmente, doctor, hizo un comentario que hay una pregunta en el chat que tiene que ver si puede volver a redondear esta cuestión. Decía, una paciente preguntaba, o alguien que está acá en la audiencia, ¿cuándo era pertinente cambiar de tratamiento? Si cuando aparecían lesiones nuevas, esto era el próximo paso. Digo porque justo mencionó algo en referencia y ya que está, aprovechamos a responder. Hoy un poco los criterios de falla, cuando definimos una falla al tratamiento, si bien no están estandarizados mundialmente, hay grupos de trabajo y cada país un poco lo ha definido. Nosotros en Argentina lo definimos hace 2 o 3 años y definimos si un paciente viene utilizando correctamente su tratamiento, correctamente es lo que venga utilizando, no sé, viene tomando la medicación como la tiene que tomar, se viene inyectando si son inyectables o se vienen infundiendo si son infusiones endovenosas, y aún así en la resonancia aparecen 3 o más nuevas lesiones en la resonancia, o aparece una recaída y una nueva lesión en la resonancia, esos son los criterios de falla. Es decir, tiene que aparecer ya sea recaídas y nuevas lesiones en la resonancia, o si no aparecen recaídas, una cierta cantidad de nuevas lesiones en la resonancia, 3 o más nuevas lesiones en la resonancia sin recaídas, que muestran que hay actividad, que es una actividad significativa. Fíjense que no es, apareció una nueva lesión en la resonancia, eso es muy poco, sino que es una actividad significativa que habla de que el sistema inmune se escapó al control que venía ejerciendo ese tratamiento sobre el sistema inmune. Esos son los criterios de falla, es decir, los criterios que establecimos para decir el tratamiento que viene utilizando no está controlando suficientemente al sistema inmune y por eso es que
hay que cambiar la medicación porque si seguimos sosteniendo el tratamiento que están utilizando, va a seguir habiendo actividad. No hay que perder el tiempo. Básicamente es eso, recaídas más una nueva lesión en la resonancia o la aparición de 3 o más nuevas lesiones en la resonancia en aquellos pacientes que vienen utilizando el tratamiento que están utilizando de una forma correcta. Correcta significa están tomando o están utilizando el tratamiento. Esto es importante aclarar porque muchas veces vemos actividad y cuando vamos a ver si se está utilizando el tratamiento, ya sea o no lo están recibiendo o no se están infundiendo, y entonces eso lo que hay que hacer es reforzar el uso de la medicación. Perfecto, perfecto. Bueno, para ir como redondeando, bueno, espero que Carolina, que había hecho la pregunta, se le haya esclarecido el interrogante. Le vamos a dar la palabra a 2 personas más que tienen la mano levantada y les pido también ser lo más breve posible. Y ya vamos llegando al final para ir cada uno a sus actividades. Agradecerles a todos porque seguimos manteniendo la cantidad de audiencia. Estamos 56 personas, nadie se fue, así que eso es muy valioso también para nosotros. Cristina, ahora sí, volvés a tener la mano levantada, yo no sé si es efectivamente por una pregunta. Tenés que abrir tu micrófono para poder hacerla. No. Ahí está. Hola. Ahí está. Hola, Sí, mi nombre es hola. Cristina. Hace 2 años estoy diagnosticada. Mi doctora nunca fue muy de explicar nada. Durante estos 2 años yo me di cuenta que cada 3, 4 meses estaba teniendo como especie de recaídas, retrocesos. Yo empezaba a caminar bien, empezaba a hablar mejor, empezaba a tragar mejor, y de repente me levantaba y ya otra vez caminaba menos, hablaba menos, o tragaba, me ahogaba mucho. Así cada 3, 4 meses. Yo, o sea, no solamente a mi doctora, se lo planteé a mi doctora, se lo planteé a otros doctores. Acá yo vivo en San Salvador de Jujuy. Se lo planteé a otros doctores acá en Jujuy y nadie me dijo, o sea, me dijeron, es parte de tu enfermedad, es normal. Después, o sea, ya no me sentía cómoda con esa, y yo estaba medicada con fingolimod desde el comienzo. Y no me sentía cómoda con esa respuesta de los doctores, aparte que tampoco me sentía cómoda porque yo sentía cierto maltrato hacia mi persona por parte de los doctores. Que no me gustaba la forma en que ellos se dirigían a mí. Y bueno, entonces me viajé a Córdoba y con todos mis estudios y se los presenté al doctor, que no recuerdo en este momento el nombre del doctor, pero sí es de una asociación de esclerosis múltiple que hay en Córdoba, el neurólogo. Y él me dijo que era porque el remedio fingolimod que yo estaba tomando no era fuerte para los años que porque yo estoy diagnosticada hace 2 años, pero yo calculo que la tengo hace por lo menos 20 años por los síntomas. Y, o sea, ¿cuál es mi pregunta? O sea, y ahora yo no tengo médico acá en Jujuy. No tengo ningún médico de cabecera, alguien que me socorra en caso de que me pase algo. Yo me tengo que ir a Córdoba, que es un día de viaje. O sea, ¿cómo se manejan esos casos? Sí, bueno, es una situación difícil en el sentido de que nosotros hoy un poco lo que recomendamos es cierto que la tecnología ha facilitado el tema de la conexión, el estar vinculados y el estar interconectados, pero
se necesita por ahí intentar tener alguien que al menos maneje desde el lado neurológico, algún neurólogo que pueda llegar a ser tu conexión local, actualmente ahí en Jujuy, y que después pueda llegar a tener ese vínculo a la distancia con el especialista en Córdoba. Nosotros hoy un poco lo que recomendamos es eso, que tengas un neurólogo en Jujuy y que esté vinculado con el especialista en Córdoba. Y en Jujuy hay neurólogos y muy buenos neurólogos que puedan llegar a ser tu conexión local por si llegas a tener una recaída, una progresión, un evento adverso, un fingolimod, o si eventualmente hay que cambiar el tratamiento de un fingolimod, y que tengan un vínculo con el especialista de esclerosis múltiple de Córdoba. Probablemente ese sea, y nosotros intentamos con pacientes, por ejemplo, como vos, que son del interior, intentamos establecer ese vínculo, que tengan un neurólogo, si es un especialista mejor, donde viven, y que nos conectamos con su neurólogo y con los pacientes a la distancia por si llegan a tener esto, una recaída, una intercurrencia, etcétera. Mantenemos un vínculo a la distancia, pero en el día a día lo mantienen con su neurólogo tratante o con su especialista tratante en donde viven. Pero mi pregunta también sería, a ver, yo en este momento yo no estoy tomando ya fingolimod, yo estoy con otra medicación. Sí. Pero ¿cómo hago yo? Porque los doctores que yo he visitado acá en Jujuy no quieren, por ejemplo, mi doctora directamente me dijo que si yo no tomaba fingolimod no me iba a tratar. O sea, entonces, ¿cómo hago yo? Y los otros doctores que no me ha gustado la forma en que me trataban, que yo no quiero volver porque no me gusta que me traten mal, hay una lista de neurólogos especialistas que tengan buen trato o algo, o que a mí me parece para que yo las pueda ir a visitar. ¿Cómo hago? Es muy difícil. Mi recomendación en general es eso, intentar tener a alguien que sea como tu día a día. Si agotaste por ahí todos los recursos neurológicos en Jujuy, que puedan llegar a ser, viste a todos los neurólogos y con ninguno puedes llegar a ser de tu evaluación del día a día, que pueda ser tu vínculo con el especialista de Córdoba, es muy difícil. Eventualmente por ahí alguien que no sea algún neurólogo, sino algún médico clínico que se pueda familiarizar con la enfermedad y que sea tu link. Pero quizás no, por supuesto, con esa neuróloga que te dijo si no es con fingolimod no te voy a tratar. No, claramente ahí no, pero por ahí con algún otro neurólogo que no tenga ese approach, que esté un poco más abierto a seguirte y evalúa otras alternativas, claramente. Pero un poco el manejo es así, es algún neurólogo que sea más para el día a día y esté en vínculo con el especialista a la distancia. Aporto algo, doctor, si me permite, y le invito a Cristina a que después se quede vinculada con la asociación, porque bueno, en esto siempre también nosotros vamos haciendo una especie de base de datos con algunos pacientes que van llegando de Córdoba, de San Luis, de San Juan, de Jujuy, y tenemos un grupo de pacientes que viven en Jujuy, quizás podemos referenciarte a alguno de esos médicos que tratan a estos pacientes, y así vamos armando esta red también, ¿no? Porque de eso se trata, de ir armando una red de profesionales, de pacientes, de otras profesiones también que se van familiarizando con el tratamiento de la esclerosis múltiple. Así que, Cristina, después dejamos nuevamente los datos de contacto con la asociación para que podamos conversar y ver si encontramos ese puente que necesitas. Bueno, María, ¿tenés la mano levantada? ¿Ya la podés bajar? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo también soy paciente del doctor, no sé si me recuerda, el doctor Rojas. Y yo, una pregunta que tengo, porque
el lunes empiezo con mi tratamiento y no sé si tenés alguna recomendación para hacerme, porque como soy nueva, entonces no sé, me tengo un poquito de miedo. No, ninguna, dale para adelante, vas a ver que vas a andar muy bien. Arrancá y vas a estar muy bien. Y por supuesto seguí un poco los cuidados en particular del tratamiento, pero no, ninguna, no tengas miedo, vas a ver que vas a estar muy bien. Y una consulta que hoy el doctor no me supo decir, si tengo que ir en ayunas al... No, no hace falta. No, no hace falta. No hace Vale. falta. Bueno, muchas gracias. Y gracias por todo, porque siempre No. estás re atento. Gracias. Acá Bien. puedo acotar yo, porque me gustó lo que escribió Emiliano Colombano, que dijo: gracias, doctor Juan Rojas, desde el minuto 1 de mi diagnóstico y tratamiento por permitir la toma conjunta de decisiones respecto a la medicación y por dar lugar a mi empoderamiento como paciente. Bueno, yo creo que esto es un resumen de todo lo que nos estuvo hablando. Gracias, Emiliano, hermosas palabras. Gracias. Muchas gracias, Y realmente, bueno, muchas gracias. agradecer, realmente siempre uno aprende cosas nuevas. Así que bueno, no sé si quedó algo más, Pauli. No, bueno, en realidad la mayoría, bueno, agradece la generosidad del doctor para responder cada una de las preguntas. Ya le hemos puesto en el chat también los medios de contacto, muchos lo quieren consultar, se le va a llenar la agenda de consultantes. Pero bueno, nos consta, tenemos fe del trato que el doctor tiene con cada uno de sus pacientes, y lo quiero subrayar porque ha salido en esta conversación, ¿no?, que algunos no han encontrado esa, bueno, una empatía o una transferencia que permita tener un buen tratamiento, un buen seguimiento de la enfermedad. Así que me parece algo que nosotros no es normal en esta conversación, me parece un gran valor y lo voy a subrayar, pues me parece importante. Y después le voy a pedir un pequeño comentario, porque después del comentario de Jenny también muchos han mencionado el tema de la memoria, la fatiga. Sé que obviamente que hay tratamientos para los síntomas, pero si quiere hacer alguna referencia con respecto a esto, de los tratamientos. Y Claudia levantó la mano, pero no sé cómo estamos con el tiempo del doctor y el resto de la audiencia. Dale. Sí, va, yo estoy aquí. Hola, yo soy de Uruguay. Mi pregunta es al doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento? Porque mi hijo tiene esclerosis múltiple y estamos haciendo los trámites para que el fondo de recursos le dé la medicación, pero también no tenemos muy claro cuál sería el mejor tratamiento, porque la verdad que esto es nuevo para mí y él no quiso entrar en este encuentro, pero yo sí me interesa porque no sabemos bien cuál sería el mejor tratamiento. No hay un mejor tratamiento, hay un tratamiento por ahí para cada persona con esclerosis múltiple. Y un poco tiene que ver con esto que yo mostraba, depende de cómo haya empezado la enfermedad, depende de la carga lesional en la resonancia, de las recaídas, de la edad, del género, de la planificación familiar, de la preferencia de cada persona. O sea, en base a eso, de la decisión. En base a eso es que se termina eligiendo el tratamiento para cada persona con esclerosis múltiple. Por eso es que no hay este es el mejor tratamiento para la enfermedad, eso no hay. Se termina haciendo una decisión y cada persona con esclerosis múltiple termina eligiendo en base a todos estos drivers de decisión, en definitiva, que decimos. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad No. lo que me tiene preocupada es la medicación que ayuda a que no tenga tantas recaídas,
¿cuál es la que se recomienda? ¿La última o la mejor? No sé. No, la que le hayan indicado, probablemente mientras acceda y acceda rápido es lo más importante. Bueno, No te bueno, angusties. muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. como dijo Paula, estamos a disposición, estamos excedidos en el tiempo del doctor, que bueno, agradecemos infinitamente siempre la colaboración y las charlas y todo este tipo de jornadas que él nos brinda. Agradecemos a la gente de Uruguay, a la gente de Paraguay que se han conectado realmente. Algunos se siguen conectando y yo creo que es por la diferencia horaria de Latinoamérica, pero bueno, la charla va a quedar grabada en YouTube, así que nos buscan en el canal de Alzheimer, esclerosis múltiple, y bueno, ahí la van a poder volver a ver, seguramente la subiremos la semana que viene. No sé, Pauli, si vos querés decir algo más, si no, bueno, agradecerle infinitamente al doctor Rojas. Buen fin de semana, doctor. Descanso, bueno, todavía le queda un día laboral, pero bueno, sabemos lo que trabaja y lo que investiga en el tema de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y bueno, yo que no digo que lo vine a hacer, ¿no? Porque yo ya llevo 36 años en el tema de esclerosis múltiple, pero lo vi desde muy chiquito Muy chico. y realmente vi el crecimiento y estoy orgullosa de la persona que es como persona y como médico, ¿no? Como profesional. Así que, bueno, no sé. Susana, Paula, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre para mí es un placer, un honor y un orgullo también ser parte de la historia de ustedes, de ser parte de esta convocatoria. También agradezco a Dani, a todo el equipo de que me invitaron, y la verdad que de vuelta, siempre para mí es un placer. Y admiro el trabajo que hacen, admiro todo lo que han hecho por los pacientes, lo que hacen. Y la verdad que es un orgullo ser parte de todo lo que han hecho, ¿no? Para mí realmente es un placer compartir estos espacios. Bueno, gracias. Bueno. Sí, también me sumo al agradecimiento. Si alguna pregunta quedó sin responder, les pedimos disculpas. Alejandro, ahí que tenías una consideración, comunicate con nosotros, después si hay algo que podamos facilitar, haremos el puente con el doctor, y obviamente a todos en la misma sintonía. Si alguno quiere comunicarse con la asociación, estamos para eso, para acompañarlos, para aportar el conocimiento que tenemos en relación al tema, y sí, hacer un puente con los médicos que nos acompañan también, desde luego, esa es nuestra función. Así que los esperamos en el próximo encuentro. En agosto vamos a tener un seminario de estilo de vida, también los esperamos con ese tema, y para recibir información, para recibir las charlas, pueden mandarnos un correo y con gusto les facilitamos un formulario de contacto para estar en comunicación, o nos siguen en las redes sociales. Así que bueno, nos despedimos. Les agradecemos a todos por estar hasta el último minuto, hasta el final, y bueno, nuevamente esperamos haber presentado lo más completo el tema. Hay muchas preguntas seguramente, muchos interrogantes, pero nada, las iremos dándole lugar con otros temas, con otros encuentros con los médicos que nos acompañan. Así que bueno. Bueno, y yo te voy a agradecer al Laboratorio Novartis, al Laboratorio Merck y al Laboratorio Roche, que nos acompañan en todo este tipo de actividades que nosotros hacemos desde Alcem para estar con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.